Bien, pues es un gusto que en Estrenos y Más tengamos al director y parte del reparto de esta película sonora, Juan Manuel Bernal, a Dolores Heredia, a Harold, y siempre se me olvida de uno, Harold Torres. Siempre estoy sufriendo. Mi querido Harold, ¿cómo estás? Acuérdate de las torres de satélite y ya. Ya con eso. Y a mí me da mucho gusto, Alejandro, que se hagan estas películas que de entrada están alejadas del marasmo de la comedia mexicana que hoy domina pues la cartelera, y que además te cuente un pasaje importante de nuestro país, la intención de hacerla o cómo llega a ti la historia para que tú decidas hacer una película de esto. Es una historia rara cómo llega, porque primero Guillermo Munro, que es el creador de la novela, contacta a Giovanna porque es fan de Giovanna. Yo estoy trabajando con Giovanna, no trabajando, ayudándole en algunas cosas que estaba trabajando ella. Y me dice, me contactó este escritor, fíjate. Me voy a hacer un acosador, ¿te acuerdas? Un mentiroso, un stalker o algo así. Y entonces me dice, tú léelo y a ver qué onda y ponte en contacto con él, ¿no? Leí algunas cosas, estaba yo muy clavado por empezar La Delgada Línea Amarilla, que también obviamente lo hicimos con Joaquín. Y finalmente, con La Delgada Línea, voy a Sonora a buscar locaciones para esa película y veo a Guillermo Munro y me dice, déjame llevarte al Pinacate. Dije, pues va, yo de turista voy a donde quiera. No, sí sabía, o sea, supo cómo perfectamente así como irme acotando para decir, este lugar es una maravilla, enloquecí en el Pinacate. Y después leí la novela esa misma noche. No, me la acabé, toda la noche la leí. Y al día siguiente le dije, quiero los derechos de esto. Sí hay posibilidades de hacer una muy buena película. Hablaba ahorita, Alejandro, de una delgada línea, y en tu personaje en particular hay una delgada línea entre la seriedad del personaje, sus creencias, sus rituales, su vestuario, y brincar al ridículo del borracho perdido. ¿Cómo controlar o manejar esa línea que pasaba ahí delgadita de un lado a otro? Pues no, en realidad no tuve yo ni me preocupé tampoco de moverme en ese ámbito, ¿no? Es decir, el personaje vive una realidad por un lado que es la del alcohol, la del derrumbe, la de la soledad patética, y por otro lado, de pronto la de un hombre que tiene la posibilidad de salvar a una comitiva que emprende una aventura terrible. Si sus personajes, que son muy diferentes y cada uno en esa época representa, digamos que un segmento, ¿no? Pues la abuela que regresa por sus nietos para cruzar al otro lado, el militar privilegiado güero, ¿no? El que hereda toda una tradición y una situación indígena y demás. Si ustedes estos personajes los vieran hoy en esta ciudad, ¿qué serían? Seguramente el mío sería un obrero más, mal pagado, sin posibilidad de haber estudiado, sin posibilidad de poder mostrar más de su cultura, y un ser que no se sentiría a gusto en esta sociedad que no le pertenece, ni tampoco en la de la ciudad que vendría. Yo creo que doña Rosario, en todo caso, no aguantaría. Trae tanto dolor adentro y tanta culpa que prefiere que el mundo siga sin ella. Quizás sea hasta tema trillado, pero me parece, Giovanna, que este personaje, esta mujer, fíjate, hasta suena tonto, sabía manejar, y eso la separaba del resto. No está tonto. Era como, ¡wow! Qué complicada época. ¿Cómo encontraste este personaje y cómo lo llevaste a cabo? Guillermo Munro, que escribió la novela, me dijo, en esa época yo lo analicé y solo habían 5 mujeres que manejaban auto. Me dice, Alma en la novela es una de ellas. Es una mujer que usaba pantalón, que ahorita Ale me dice que solo Coco Chanel usaba pantalón. Era una mujer que no tenía hijos, que no era la típica ama de casa que se quedaba con el marido, que viajaba, que decía lo que pensaba, que se la pasaba en viajes interminables con el esposo, que era aguerrida y que era una mujer como muy echada para adelante de su época, que en el común denominador de la mujer a nivel mundial no pasaba, ¿no? Entonces se vuelve una heroína. Me interesa mucho, y regreso a la realidad del actual cine mexicano, si de por sí es difícil levantar una película. Ahora, si no es comedia, y si no es comedia con actores
que ahí andan como jalando bien en las series o en las novelas, pues qué tan difícil fue levantar esto. Fue un armado financiero muy complejo, pero es un camino que no hayamos recorrido antes. O sea, y sin embargo, creo que llegamos al techo de lo que podríamos conseguir para una película hecha en México, hablada en español. Porque además el señor Cosillo no sale barato. Era una Uy, no. decisión del cómo contar la historia, cómo hacerla. Claro. Y ahorita Todo el tocabas mundo ese pues, va a tema. seguir lo La que- peluca fue lo más caro de la producción. Muy cara, pero natural, como debe ser. Estamos en esa línea en donde quizá mañana o el viernes en la mañanera ya no hay recursos para... ¿Qué va a pasar con ese? ¿Qué va a pasar con su trabajo? Pues Lo- estamos en la incertidumbre total, ¿no? Yo comparto esa idea, es decir, no hay claridad, solo hay dudas, hay algunas decisiones que no son necesariamente favorables para la industria. Sonora, que es una película histórica, digamos, ¿no? En este segmento hay un desprecio o casi un miedo por querer entrarle a contar. ¿Qué onda con nosotros atrasito? Esto es apenas atrás, hace 90 años, solo hace 90 años. O esto que decían, ¿no? Pero ¿para qué la hacen? Eso a los chavos no les interesa. Y entonces decimos, ¿y entonces nada más hay que hacer cine para chavos? Ahora, están menospreciando al chavo porque Claro. Y no al chavo del 8. Porque Que lo tenemos en alta estima. Justo mis sobrinos están en toda esa edad de los que son los que van al cine. Y yo te aseguro que a ellos y a sus amigos los siento a ver esta película y no se van a mover y no van a agarrar el celular. El problema es quién toma las decisiones de qué se tiene que hacer. Como dice Joaquín, estamos en una línea muy, muy, muy delgada de esa incertidumbre, pero de que este gobierno parecía que tuviera una especie de desprecio por la cultura, ¿no? O que no fuéramos su gremio favorito. Creo, sin embargo, que lo que está pasando en la industria mexicana justamente apunta como una tendencia de las últimas, de los últimos años hacia la comedia. A mí me preocupa que no sea por una respuesta que dicen mucha gente que es por la respuesta del público, sino que sea porque es lo que le conviene más a las exhibidoras. A mí directamente es lo que más me preocupa, pero me da mucho orgullo que haya gente como Alejandro que le apueste a contenido de este tipo. Totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues oigan, muchísimas gracias y mucha suerte para esta película en cartelera. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.